Todo el mundo tiene ese amigo, ese familiar o esa persona cercana que cuando llega su cumpleaños desaparece. No pone historias en Instagram, no contesta los mensajes del grupo, quizás hasta ha pedido expresamente que nadie diga nada. Y tú piensas, ¿pero qué le pasa? ¿Está bien? O puede que esa persona seas tú, que cada año, cuando se acerca esa fecha en el calendario, empieces a sentir algo raro, una especie de pesadez que no sabes muy bien de dónde viene. No es tristeza exactamente, pero tampoco es alegría. Es como si ese día tuviera un peso especial que prefieres no cargar. Y lo curioso es que intentas explicárselo a alguien y no sabes cómo, porque desde fuera parece absurdo. ¿Cómo no te va a gustar tu cumpleaños? Si es tu día. Hoy vamos a hablar de exactamente eso, de por qué hay personas a las que su propio cumpleaños les genera malestar, incomodidad o incluso tristeza. Y te prometo que cuando terminemos vas a entenderte o a entender a esa persona de una manera completamente diferente. Quédate, porque esto va mucho más allá de no te gustan las fiestas. Antes de entrar en materia, hay que desmontar algo. Cuando alguien dice que no le gusta su cumpleaños, la gente suele asumir una de estas tres cosas. Primera, que tiene miedo a envejecer. Claro, ya cumples años y te da cosa. Segunda, que es una persona triste o con tendencia a la melancolía. Es que él, ella, es así, muy de pensar demasiado. Tercera, que simplemente quiere llamar la atención. Ya está con el numerito del cumpleaños. En la mayoría de los casos, ninguna de estas tres explicaciones es la real. El malestar con el propio cumpleaños es mucho más complejo, mucho más interesante y, sobre todo, mucho más comprensible de lo que parece. Tiene raíces psicológicas profundas que tienen que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con las expectativas, con el paso del tiempo y con experiencias que a veces llevamos cargando desde hace años. Y una cosa importante, no hay nada raro en ti por sentir esto, absolutamente nada. Ahora bien, no todo el mundo que no quiere celebrar su cumpleaños lo hace por lo mismo. Hay 4 perfiles muy diferentes que explican por qué alguien puede llegar a esa misma conclusión. Prefiero que este día pase sin pena ni gloria. Y lo interesante es que cada perfil necesita una respuesta diferente. Lo que le sirve a uno no le sirve al otro, porque el problema de raíz no es el mismo. Así que quédate, porque en los próximos minutos vamos a ir una por una. Y casi seguro que en algún momento vas a pensar, eso soy yo. El cumpleaños como examen. Para muchas personas, cumplir años no se vive como una celebración, se vive como una evaluación, una especie de examen anual sin tribunal visible, pero con toda la dureza de uno mismo. ¿He conseguido suficiente este año? ¿Estoy donde debería estar a esta edad? ¿He avanzado lo suficiente? Y si la respuesta que da tu cabeza es no, entonces la celebración se convierte en algo casi doloroso, como si te estuvieras riendo de ti mismo, como si festejar fuera una mentira. El problema es que ese tribunal interior suele ser brutalmente injusto, evalúa con criterios imposibles, compara con versiones idealizadas y nunca tiene en cuenta todo lo que sí has hecho, todo lo que sí has sostenido, todo lo que sí has sido este año. No estás triste porque cumplas años, estás procesando la distancia entre donde estás y donde una parte de ti piensa que deberías estar. La trampa de la decepción y la necesidad de ser visto. Estos dos perfiles parecen distintos, pero en el fondo comparten la misma herida, el miedo a que ese día revele cuánto o cuán poco importas. El primero se protege apagando expectativas, no quiere montar nada para que nada pueda fallar. Prefiere no esperar ningún regalo a recibir algo que no le gusta ni necesita, no esperar la llamada, no esperar el gesto, para que si no llega o llega mal, no duela. Parece indiferencia, por dentro es protección. El segundo va un paso más allá, no solo teme la decepción de los gestos, teme que el día entero pase en silencio, y ese silencio le diga algo que no quiere escuchar, que quizás no ocupa tanto espacio en la vida de los demás como quisiera. ¿Lo reconoces? ¿En uno, en el otro o en los dos a la vez? Es una estrategia de autoprotección muy humana, y funciona a corto plazo, pero a largo plazo tiene un coste. Te priva de la posibilidad real de recibir, de ser sorprendido, de sentirte visto. Porque el cumpleaños no es solo una fiesta, es, inconscientemente, un pequeño examen sobre cuánto importas, y enfrentarse a ese examen da vértigo.
Protegerte de la decepción cerrando la puerta también le cierra el paso a todo lo bueno que podría entrar. El tiempo que pasa. No es miedo a envejecer, es otra cosa. Cuando alguien no quiere celebrar su cumpleaños, lo primero que la gente asume es que le da miedo hacerse mayor, pero eso es simplificar demasiado. Lo que hay debajo no suele ser miedo a las arrugas ni a la vejez, es algo más existencial y más difuso. Es la conciencia de que el tiempo pasa de verdad, que no es un concepto abstracto, que hay cosas que ya no volverán, versiones de uno mismo que han quedado atrás, posibilidades que se han cerrado. El cumpleaños es una de las pocas fechas del año en que esa conciencia se hace muy nítida. Y para algunas personas, sostenerla durante un día entero, sonriendo además, resulta agotador. No es dramatismo, es sensibilidad ante algo que todos sabemos, pero que la mayoría prefiere no mirar de frente. Y hay una diferencia importante entre querer ignorar el paso del tiempo y necesitar procesarlo en silencio. No le tienes miedo a los años, le tienes respeto al tiempo, y eso es muy diferente. Y los que simplemente no necesitan ese ritual. También existe un último tipo de persona que no quiere celebrar su cumpleaños y que en realidad no tiene detrás ninguna herida ni ningún mecanismo de protección. Simplemente no le encuentra sentido. Para esta persona, el cumpleaños es una fecha arbitraria. El amor no tiene por qué concentrarse en un día. La celebración no necesita un motivo externo. El cariño se demuestra todos los días o no se demuestra. No hay nada que resolver ahí. Es una forma completamente válida de estar en el mundo. El problema llega cuando los demás no lo entienden e insisten, cuando el entorno interpreta la indiferencia como tristeza o la negativa a celebrar como una señal de alarma. Si eres de este tipo, no tienes que justificarte, solo, quizás, aprender a comunicarlo con claridad para que quienes que quieren no malinterpreten tu silencio. ¿Y qué puedes hacer con todo esto? Bien, hemos hablado del qué y del por qué. Ahora vamos al cómo. Y aquí quiero ser preciso porque no tiene sentido darte una herramienta genérica si ya sabemos que cada perfil llega a este malestar desde un sitio diferente. Así que esto es lo que vamos a hacer. 4 herramientas, una por perfil. Busca el tuyo o los tuyos y quédate con lo que te resuene. Herramienta 1. Para quien vive el cumpleaños como un examen. Si eres de las personas que usan esta fecha para hacer un juicio sobre lo que has conseguido o dejado de conseguir, esta herramienta es para ti. Antes de tu próximo cumpleaños, siéntate a escribir. No una lista de logros, no un resumen profesional, una carta honesta para ti mismo. La pregunta no es ¿qué he logrado este año? La pregunta es ¿qué he sostenido? ¿Qué he aprendido? ¿Qué decisión tomé este año que hace 12 meses no habría podido tomar? La clave está en cambiar el criterio de evaluación. En lugar de medirte contra una versión ideal que siempre está un paso por delante, mídete contra donde tú estabas exactamente hace 12 meses. El tribunal interior que te evalúa en tu cumpleaños tiene un defecto enorme. Nunca contabiliza lo invisible, el esfuerzo, la resistencia, lo que sostuviste aunque no se vea. Esa carta es el espacio para contabilizarlo tú. El progreso real rara vez parece heroico desde dentro. Suele parecerse más a seguir adelante cuando no querías hacerlo. Herramienta 2. Para quien teme la decepción o no sentirse suficientemente visto. Esta herramienta vale para los 2 perfiles anteriores, porque, aunque distintos, comparten la misma solución de fondo: dejar de depender del azar. Primero, haz explícito lo que necesitas. Las expectativas tácitas son una trampa casi perfecta. Los demás no pueden cumplir lo que no saben que esperas. Antes de tu próximo cumpleaños, di en voz alta una sola cosa concreta que te gustaría que pasara ese día. Puede ser tan pequeño como «me gustaría que me llamaras» o «me apetece que cenemos solos». Segundo, no esperes a que el mundo se acuerde de verte. Ese día, elige tú activamente a una persona que de verdad te importe y acércate, no para recordarle que es tu cumpleaños, solo para estar cerca de alguien que te hace sentir que existes. Pedir no es una debilidad. Acercarte no es rendirte. Ambas cosas son formas de respetarte lo suficiente como para darte una oportunidad real de recibir. Nadie puede darte lo que no sabe que necesitas,
Y no tienes que esperar a que el mundo te vea. Acércate tú a quien ya te ve. Herramienta 3. Para quien carga el peso del tiempo que pasa. Si lo que te agota no es la fiesta, sino esa consciencia nítida de que el tiempo avanza y hay cosas que se quedan atrás, necesitas una práctica diferente. No de negación, sino de integración. La propuesta es esta. Ese día, dedica unos minutos a escribir una pequeña carta a la versión de ti de hace 10 años. No para juzgarla, para reconocerla. Para decirle qué ha cambiado, qué se ha ganado, qué has aprendido a soltar. El tiempo que pasa no solo se lleva cosas, también deja cosas. Madurez, perspectiva, la capacidad de distinguir lo que de verdad importa. Esa carta es una forma de hacer visible lo que el tiempo ha dejado, en lugar de enfocarte solo en lo que se ha llevado. Y si hay algo concreto que sientes que se te ha escapado, alguna versión de ti que ya no vas a ser, date permiso para hacer un pequeño duelo, real, sin dramatismo, porque el duelo bien hecho libera, el duelo ignorado pesa. El tiempo que pasa no solo te quita, también te construye. Hoy eres alguien que hace 10 años aún no sabías que ibas a ser. Herramienta 4. Para quien simplemente no necesita ese ritual. Y si eres de los que no tienen ninguna herida detrás, ningún miedo, ninguna expectativa incumplida, simplemente no le ves el sentido a concentrar todo en un día, aquí va tu herramienta. No la necesitas para ti, la necesitas para los demás. Aprende a comunicarlo, no como una queja ni como una declaración de principios, solo con claridad y sin dramatismo. Para mí esta fecha es un día más, no lo vivo como algo especial, no es nada contigo o con vosotros, es simplemente como soy. Eso evita malentendidos, evita que quien te quiere interprete tu silencio como tristeza o tu negativa a celebrar como una señal de alarma. Y si alguien aún así quiere hacer algo por ti, deja que lo haga, aunque no lo necesites, dejarlo entrar es también una forma de querer. No tienes que celebrar si no quieres, pero sí merece la pena entender qué hay detrás de ese no querer, y comunicarlo. Antes de cerrar, quiero ser honesto contigo sobre algo importante. Todo lo que hemos hablado hasta ahora describe un malestar con el cumpleaños que es comprensible, manejable y que responde bien a las herramientas que te he dado. Pero hay situaciones en las que lo que una persona siente alrededor de su cumpleaños o de otras fechas señaladas es parte de algo más grande. Un duelo no resuelto, una depresión, una historia de trauma que necesita acompañamiento especializado. ¿Cómo sabes si estás en ese caso? Aquí te doy algunas señales. Que el malestar no se quede solo en el cumpleaños, sino que tiña muchos días del año, que interfiera de forma importante en tu vida cotidiana, que sientas que no puedes con ello por más que lo intentes, que haya pensamientos muy oscuros alrededor de esas fechas. Si algo de eso te suena, te pido que no lo dejes pasar. Hablar con un profesional de la psicología no es una señal de debilidad, es exactamente lo contrario. Este canal puede darte perspectiva, herramientas y comprensión, pero no puede reemplazar el trabajo personal con un profesional cuando lo que hay dentro necesita un espacio más profundo. Si has llegado hasta aquí, quiero que te quites un peso de encima. No tienes nada roto. No eres una persona rara, ni difícil, ni desagradecida. Simplemente eres alguien que lidia con una fecha que, seamos honestos, viene con una mochila emocional muy pesada. Recuerdos, presión social, el peso de los años y miradas ajenas. Sentirse así es lo más normal del mundo. Vivimos bajo la dictadura de la alegría obligatoria. Parece que si es tu cumpleaños y no estás radiante, has fallado en algo. Pero tu interior no te está fallando, te está enviando una señal. Quizá te pide que seas más amable contigo mismo, que revises tus expectativas o que atiendas alguna herida que todavía escuece. No lo veas como un problema, sino como una oportunidad para escucharte. También quiero hablar a los que no sienten dolor, sino indiferencia. A ti que no tienes traumas ni cuentas pendientes con la fecha, pero que simplemente no necesitas el ritual de la tarta y las velas. Tu postura es igual de válida. No eres una persona fría, eres alguien autónomo. Sabes que tu valor no depende de un círculo rojo en el calendario y no necesitas que el mundo se detenga para sentirte querido. Eso es madurez emocional, no falta de sentimientos. Solo un pequeño consejo. Comunícalo. Hazle saber a los demás que tu falta de entusiasmo por el festejo no es un rechazo hacia ellos. Un poco de claridad ahorra muchos malentendidos y permite que cada uno viva el tiempo a su manera. En resumen, que no te guste tu cumpleaños no significa que no merezca ser celebrado.
significa que quizá necesitas celebrarlo de una forma que tenga sentido para ti. Si sientes que estas palabras han conectado contigo, no dudes en enviárselas a esa persona de tu entorno que también suele hacerse invisible cuando llega su día. A veces, la manera más bonita de decirle a alguien que comprende lo que siente es simplemente pasarle algo que lo explique por ti. Y ya que estás por aquí, si te ha gustado el vídeo y te ha servido de algo, me ayudaría muchísimo que le dieras al like y te suscribieras. Es una forma genial de que sigamos en contacto y de que esta comunidad siga creciendo. Gracias por estar ahí. Cuídate mucho y hasta la próxima.